Buenos días, profesor. Necesitamos asistencia, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Acevedo García. Presente. Aguilar Soto. Presente. Álvarez Pérez. Presente. Álvarez Salazar. Presente. Arellano Rojas. Presente. Arrieta Constantino. Presente. Bello Zamora. Presente. Con el comercio exterior. Sí, profesor. Bueno. Muy bien. Después nos habla ahí el temario de diversas épocas, ¿verdad? Nos dice aquí que el comercio internacional, ¿verdad? Está dividido o fragmentado en 4 épocas. Es la época antigua, la época media, la época moderna y las tendencias actuales. ¿Sí quedó anotado? Sí tomaron notas, si no, para que lo vuelvo a repetir, ¿no? Luego a la hora del examen o de las preguntas dicen es que no. ¿Lo puedes repetir, por favor, profe? Sí, hay 4 épocas en las que está dividida la evolución histórica del comercio internacional. Tenemos la época antigua, en primer lugar. Después tenemos la época media. Como 3, la época moderna. Y la 4, las tendencias actuales. ¿Verdad? Tenemos que la primera, ¿cuál es? La época antigua, ¿verdad? Según los historiadores, los doctrinarios, ¿verdad? Nos dicen que la época antigua inicia o se da desde el inicio de la humanidad hasta la caída del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Quedó anotado? La época media, ¿verdad? Va a marcar desde el siglo V hasta el XV. La época moderna se va a dar a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Bueno, y a partir del siglo XIX hasta nuestros días, vamos a hablar de las tendencias actuales. Bueno, ¿por qué creen que se dio la regulación del comercio exterior? A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué creen que se haya regulado? A ver, María Esmeralda, por favor. Y luego Iván. Sí, podría ser porque, o sea, primero el comercio se dio a nivel nacional, es decir, dentro de los mismos territorios, pero ya después cuando fue fuera de los límites fue ya cuando se empezó a empezar a regular el comercio internacional. Así es. A ver, ¿quién más? ¿Iván o quién levantó la mano? Yo, profesor. A ver, adelante. Pues podría ser que en caso de alguna controversia, conocer qué pasos o etapas seguir y solucionarlo. Así es. Gracias, licenciado Iván, licenciado Eric, Roberto. Buenos días, pues yo creo Buenos que días. tuvo que aprender a regularse a través de la oferta y la demanda, ¿no? En la época,
Digo, porque mientras digamos, en un cierto territorio, supongamos, no sé, los ingleses tenían ellos el precio de su té en cierta cantidad, cuando les empieza a escasear, los chinos, que era donde también les compraban, les aumentaban súbitamente el precio. Entonces, para evitar que, bueno, estuvieran este tipo de manejos así, comenzaron a regularlos a través de tratados para que les conveniera a ambos territorios. Bueno, yo pienso. Así es, para que no hubiera esas arbitrariedades. Bien, licenciado Eric. Licenciado José Alejandro. Bueno, profesor, igual que como lo había comentado mi compañero, debido a que era una conducta que se repetía constantemente, en algún momento iba a llegar a surgir alguna controversia o algunos, no sé, se quiso implementar algunas reglas para que el comercio se llevara de forma, ¿cómo se dice? De la mejor forma sin tener que llegar a controversias o en caso de que surgieran controversias, pues estas se pudieran solucionar de la forma más rápida. Bien. Sí, licenciado José. Gracias. Ajá, entonces vemos que la época antigua, como les decía, va a abarcar de qué periodos de edad. Para hablar en números, algunos dicen que de la época antigua abarca del siglo 5000 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, ¿verdad? Con la caída del Imperio Romano. La época media nos habla del 476 después de Cristo al 1458 después de Cristo, ¿verdad? Y la época moderna va a abarcar del 1458 después de Cristo al 1789 después de Cristo. Para dar paso a la... ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál, licenciada Andrea? ¿Todo? ¿Me las puede repetir, por favor? Ajá, bueno. La época antigua va a abarcar del 5000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. 5000 antes de Cristo, 476 después de Cristo. La época media del 476 después de Cristo al 1458 después de Cristo. La época moderna del 1458 después de Cristo al 1789 después de Cristo. Para dar paso a la época contemporánea o las tendencias actuales, que va a abarcar de 1789 después de Cristo a la fecha. ¿Sí? ¿Tomamos nota? Sí, muchas gracias. A usted, gracias. Así es, bueno. Para el día de mañana van a investigar, van a leer que pues los sucesos más importantes que se dieron en esas épocas, ¿no? a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué nos puede marcar esa época para tenerlo así como presente y no se nos olviden? Decir, por ejemplo, de la época moderna, por ejemplo, que es de lo más representativo, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿verdad? Que se da dentro de este periodo de la época moderna. Y entonces así me investigan en las demás épocas que tenemos así como hechos o sucesos pues representativos, ¿verdad? A nivel mundial para marcar esas épocas. Por favor. Ya nadie más quiere participar. Recuerden que tenemos que ir por ese 10, tenemos que tener participaciones. Bueno. Entonces, mañana
Nos vemos. Sí fueron por sus copias, sí descargaron el libro, lo compraron, ¿o qué pasó? ¿Todos ya lo tienen? Profesor, Mande. yo encontré un libro diferente, pero solo tiene uno de los autores de los que usted nos comentaba. ¿Sí me Ujú. serviría? Sí, el amarillo de Jorge Wicker. Sí, pero con la autora Laura Hernández, me parece. Ay, no recuerdo su Ah, apellido. es otro nombre. Ajá, entonces otro. O sea, está Jorge Wicker con otra autora. Ajá, sí. Pues sí, debe de servir. Digo que sí, debe, Ok. debe de servir. Sí. Muchas gracias, profesor. Sí, los demás, ¿qué pasó con? Tienen que tener ahora sí la información en la mano, ¿verdad? Independientemente de ese libro, pues hay que apoyarnos de más bibliografía, pero hay que tener alguno más o menos de base para. Eh, Armando Alexandro está hablando, es que no se entiende. Ya apagó el micrófono. Sí, ese no es mi negocio, ¿no? De las copias, pero sí, las dejé para que puedan tener material, ¿verdad? Porque pues también no tiene caso estarles dictando ya en el nivel que estamos. Les decía, pues ya recuerden que no es para dictar, ¿no? Ya tienen que ustedes investigar. Por ejemplo, la licenciatura, ¿para qué nos sirve? La licenciatura nos va a preparar como profesionistas para esa área que elegimos, ¿verdad? O queremos dedicarnos. Después viene la maestría, que es un grado más arriba que la licenciatura. La maestría nos va a preparar para poder transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Ya sea de cultura general o bien de la carrera que ejercemos, ¿verdad? Para poder transmitir ese conocimiento. Y después de arriba de la maestría viene el doctorado. El doctorado nos va a preparar para investigar, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de crear conocimiento, ¿verdad? Resulta que decimos, bueno, pues es que de régimen jurídico de comercio exterior, pues ya hay, no sé, 20, 30 libros, ¿verdad? Ya está todo dicho, pero no, a veces hay algo que se les va, ¿no? A esos doctrinarios, a esos estudios. Y entonces nosotros podemos aprovechar eso, o de lo que ellos han dicho, ¿verdad? Crear teorías propias, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues que no estoy de acuerdo por esto, y llevar todo un razonamiento, ¿no? Buscando una conclusión, ¿verdad? Asertiva. Entonces, tenemos que investigar, ¿verdad? Recuerden, tenemos que investigar en varias fuentes para poder participar aquí en la materia, ¿verdad? Pues sí, hay que tener como una base, ¿no? Unos apuntes más o menos de guía, pero eso no es todo, hay que investigar más, hay que apoyarnos en más bibliografía, ¿verdad? Pero a veces ya los libros no los editan, dejan de sacar las ediciones, por eso es que llevé esas copias ahí, ¿no? Y además porque pues considero que ahí es económico, ¿no? No sé quién fue y cuánto cuesten, pero este señor dijo que iba a mantener el precio desde antes de la pandemia, ¿no? Que aunque le habían subido el material, pues no lo iba a subir, porque pues yo les dije, pues no se las descaras, ¿verdad? Yo no me gano ni un peso, porque ese no es mi negocio, ¿verdad? Entonces, yo por eso les doy la opción de comprarlo, descargarlo o ir por las copias, ¿verdad? No como algunos maestros que dicen, no, es que tienes que ir a fuerzas ahí. No, aquí no es a fuerzas, pero sí tienen que llegarse del material, ¿no? Por cualquier medio. Entonces, de mañana nos vemos, por favor. Investigan sobre esos sucesos que se dieron en esas épocas, por favor, o qué marca esa época.
¿Queda entendido? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. A ver, licenciada Erika. Quería ver si me podía quedar al último para contarle una situación. Claro, sí, está bien, con todo gusto. ¿Alguien más tiene duda? Hable ahora o calle para siempre. Por el momento no, profesor. Muy bien. Claro, les digo que es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones multilaterales entre los estados de la comunidad internacional. Ujú. Mismos que han suscrito tratados relativos a la importación o exportación de productos, bienes y servicios. Una definición, pues, así muy sencilla, pero que contiene lo que debe contener. Sí, licenciado Fernando, a usted gracias. ¿Alguien más? No se queden con las dudas, ¿eh? Que, como les digo, se las hacemos más grandes o se las aclaramos, pero no los dejamos iguales. Así es que, adelante, sin pena, ustedes pregunten. Bueno, si no tienen preguntas, entonces mañana nos vemos, por favor. Que estén muy bien, pasen buen día. Igualmente, profesor. Gracias, profesor. Igualmente. Sí, gracias a usted, licenciado Iván.